Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro viernes espiritual. Y pues muy agradecidos y bendecidos por su presencia. Asimismo, este día con un tema muy bonito y muy especial también, política y espiritualidad. Quizás nos llame la atención este tema, pero realmente a través de estos tiempos ha cambiado un poquito este concepto y pues vamos a ver cómo nos va a dar luz y simplemente para iniciar vamos a tomar una inhalación profunda, vamos a tomar una posición cómoda y simplemente reconociendo este fluir continuo del espíritu que es el amor perfecto, infinito, ese amor puro que es Dios. Así como yo fui creado por el amor, como el amor, hecho de la sustancia de la fuente e impregnada por toda cualidad divina, soy un centro individualizado de la conciencia de Dios, adorado por el universo. Mi patrimonio es desenvolverme como el espíritu de acuerdo con la creatividad divina y asimismo reconociendo en este momento que todos los pensamientos, todas las ideas y toda la armonía se van centrando en un solo pensamiento, en una sola unidad y simplemente en el amor. Y sabemos y reconocemos desde este momento que todos somos uno, todo pensamiento, toda idea llegan a esta presencia, a este poder que mueve todo, que crea todo y que está en todo. Y simplemente sabiendo ya el éxito de este programa, simplemente lo agradecemos, lo bendecimos y simplemente cuando estemos preparados, podemos abrir nuestros ojos y podemos iniciar esta noche, primeramente agradeciendo aquí a nuestro amigo Martín Saavedra, director del centro Shamadi, ese centro de enseñanza ahí en el estado de Hidalgo, y que verdaderamente trae una luz importante en el centro, en el mismo ombligo del mundo, podemos decir. Así que, sin más, pues buenas noches, amigo. Adelante, querido amigo Martín. Muchas gracias, Raulito, por todos los halagos, por el saludo. Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Nuevamente, como cada viernes, estamos aquí ante ustedes para compartirles los puntos de vista que tenemos en torno a temas mundanos que de alguna manera en esta experiencia que estamos viviendo todos y cada uno, eh, pareciera ser que dejamos a un lado parte de esa trina divina como es la espiritualidad. Nos limitamos muchas veces solamente al cuerpo y a los pensamientos y olvidamos esa energía, esa luz que de alguna forma tenemos dentro, que le llamamos alma, que le llamamos espíritu, desde las diferentes religiones que cada uno de nosotros hemos decidido eh, practicar a través de su dogma, o asimismo todas las corrientes filosóficas que de alguna manera nos dan un sentido de lo que es la vida. Hoy traemos un tema que debería de llamarse teología vs política o teología contra política, ¿no? Entendiendo la teología, toda la enseñanza propiamente de lo que es el estudio de Dios y entendiendo la política como toda la parte del estudio de la organización social del hombre, como son políticos, ¿no? Ambas cosas desde la historia o desde que surge la historia según los libros escritos, nos refieren su unidad que han tenido. Una unidad que pudiéramos decir en términos globales ha buscado siempre el mayor bien de todos. Pero si nos metemos a revisar algunas partes de la historia, probablemente la religión se ha utilizado para
algunos otros tipos de acciones, y el Estado mismo ha utilizado su dogma, le llamemos estatal, a través de la fuerza pública, a través del ejército, a través de todo lo que es el cuerpo de represión que muchos estados en el mundo tienen, ¿no? Hoy quisiera centrar el tema en términos, no de entender la política, no de entender de alguna manera la religión, es entender cómo en cada acción que hacemos tenemos elementos espirituales que nos pueden dar esa fortaleza para opinar a favor o opinar de alguna manera en forma diferente o en un aparente opuesto a lo que determinan en las iglesias, a lo que determina el Estado, a lo que determinan los medios de comunicación que utilizan ambos elementos. Si hacemos una remembranza del México, de nuestro país, pudiéramos irnos 3000 años hacia atrás. Si nos vamos hacia la humanidad, tendríamos que irnos como 5000 años hacia atrás, o no sé cuántos miles de años hacia atrás, para poder entender cómo surge. Yo quisiera centrar el tema en México, para no irnos a revisar otros continentes, no irnos a revisar cómo surgen algunas religiones, cómo se conforman los primeros estados o la política estatal en otros lugares. En el caso de México, lo hemos referido en algunas otras participaciones que hemos tenido, que la referencia que tenemos muchas veces en nuestra mente solamente es de 500 años hacia acá, ¿no? O 502 años, de lo que llamamos conquista, que no es otra cosa más que el encuentro de los tres mundos, del mundo indígena mexicano con el mundo de los hermanos españoles y de los hermanos africanos, que son parte de la historia propiamente, no de este país, sino de muchos países, ¿no? Ese linaje que han estado marcando en cada lugar que llegan. Se les dijo, entre comillas, esclavos, pero yo creo que si ser más esclavos son hoy parte de los dueños del mundo, ¿no? Si revisamos esa presencia, esa sangre tan fuerte que tienen los hermanos africanos, están presentes en todos lados, ¿no? Así lo decimos en México, como en México, en cualquier lugar hay o un chilango o un oaxaco, respetando las palabras, como le estoy diciendo en este momento, así en cualquier parte del mundo hay alguien de África. Y al contrario, es un halago para la gente de la Ciudad de México y es un halago para la gente de Oaxaca. Están presentes en todos lados, porque es un acto de expansión propiamente, ¿no? De expansión económica, de expansión religiosa, de expansión espiritual. Pero finalmente, si están en todos lados es porque son una raza fuerte, porque son una etnia fuerte, por eso es que están ahí, ¿no? Esa conglomeración propiamente que se ha dado en el Distrito Federal permite propiamente esparcirse hacia todos los estados sin irme hacia Centroamérica, Sudamérica, ni irme hacia Norteamérica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces si tomamos la referencia histórica de 3000 años? Seguramente de lo que nos comentan los libros, hace 3000 años éramos nómadas, es decir, íbamos de un lado hacia otro. No teníamos un sistema de organización política, más que probablemente, como se nos dice, había un jeque o un jefe y nosotros lo seguíamos, pero era una forma irracional, a lo mejor no de sobrevivencia, porque era el más fuerte, era el que a lo mejor tenía más desarrollado el intelecto en ese momento, pero desde ahí eran creación divina, ya tenían un espíritu, un sentido de las cosas. Por eso es que no se quedaban en un solo lugar, se iban a lugares donde las condiciones de la madre tierra eran más benéficas. En ese momento seguramente su deidad o la parte espiritual la sustentaban en lo que es la madre naturaleza, en lo que eran los árboles gigantes, en lo que los árboles enraizados, así como en Avatar, lo que son los ríos propiamente, lo que son las montañas. Esa era parte de la referencia que se iba teniendo, ¿no? Ya si nos venimos al año, llamémoslo 1500 antes de Cristo, pues seguramente estaremos hablando de una composición tanto espiritual como política más ordenada. Porque de esa manera, si hablamos de 1500 años hacia atrás, estamos hablando de algunos años al nivel propiamente de lo que es la era cristiana, ¿no? Se nos refiere, por ejemplo, que 200 o 300 años antes de Cristo, estamos hablando de 2000,
323 años aproximadamente, se empieza a gestar la primera organización política, llamémoslo, en nuestra herencia cultural, que es la cultura totihuacana. Formalmente, de esto ya había un aprendizaje previo de los grupos anteriores que están en la historia antes del preclásico, que son los hermanos olmecas, que son los chichimecas y que son otros grupos o etnias que ya estaban ahí, que finalmente ya tenían centrado o ya tenían medio definido lo que tenían que tener como una deidad. Ya habían pasado de lo que es la montaña, de lo que es el árbol, y hoy ya a semejanza de ellos estaban haciendo dioses, ¿no? Dioses con cualidades maravillosas como que los ralos permitía que lloviera, permitía que de alguna forma floreciera el campo. Por supuesto, había la creación, o se crearon muchos mitos, se crearon muchos rituales que se repetían precisamente para dar esa continuidad a los mitos, ¿no? Ya si nos metemos en lo que es la parte teotihuacana, bueno, vamos a encontrar que ahí además de las deidades astrales como la luna, como el sol, de ahí propiamente el nombre que se le refirió en forma histórica a las principales pirámides, que no son otra cosa más que la réplica propiamente de las montañas que se tenían. Ustedes seguramente conocen Teotihuacán y si no lo conocen, les invito a que comparen y eleven un poquito su espíritu y vean la montaña que está atrás de lo que se llama en forma mal la montaña de la luna, ¿no? Y que va en la posición propiamente de la del sol y cómo de alguna manera refleja lo que es la posición cósmica de la misma, ¿no? Pero bueno, es parte de la arquitectura, es parte del crecimiento que tenía en ese momento. ¿Qué pasa ya en la organización teotihuacana? En la organización teotihuacana ya hay un jefe que conquista propiamente pueblos, es decir, su sistema de política es de la conquista de pueblos. ¿Y cómo hacían el trabajo espiritual? Se traían propiamente a las deidades de esos pueblos para ponerlos propiamente en una posición vertical, llamémoslo así, o frente a la luna en forma lineal, frente a la pirámide de la luna y frente a lo que es la pirámide del sol, en lo que conocemos como Avenida de los Muertos, ¿no? Ahí si revisamos, observamos un poquito, vamos a encontrar que hay muchos grupos de la República Mexicana, ¿no? De lo que los grupos que en ese momento estaban. Entonces, ¿en qué consistía propiamente la política de conquista? Es que, bueno, yo te conquisto, yo como Estado necesito granos para sobrevivir, necesito plata, necesito alimentos. Tú tráeme alimentos en determinadas temporadas del año y te voy a permitir a cambio que vengas a ver a tu deidad, a la que tú creaste en tu lugar de origen. A ese Dios que tú le llamaste, no quiero referir nombres para no confundir, que tú le llamaste el santo, bueno, no el santo, el Dios del agua, aquí está plasmado y aquí te lo voy a guardar. Ese Dios pantera, ese Dios serpiente, ese Dios jaguar, aquí te los voy a guardar. Pero venlo a ver. Ahí se da una relación ya muy clara de lo que es la política y la espiritualidad. A través de esa política de expansión que manejaron los teotihuacanos, ¿sí? Utilizaban propiamente la espiritualidad para poder someter a las disposiciones de ese Estado, de esa política de organización, a las personas. Y si no había obediencia, bueno, a cambio de ello, ¿qué tenían? La transición, o sea, les mataban propiamente, les borraban de ese lugar como con la intención propiamente de que hubiera obediencia hacia esa política de conquista que se tenía en ese momento. Por eso cuando hablamos de conquista de México, le digo, no, no se equivoquen. Nosotros también somos conquistadores, no nos conquistaron. Llegaron aquí y también nosotros los conquistamos. Les quitamos muchas cosas. Pero ahorita hablamos de eso cuando lleguemos por ahí, si nos da tiempo. ¿Qué es lo que pasa con los teotihuacanos? De alguna manera desaparecen del mapa o desaparecen de la época preclásica. Estamos hablando por ahí por el año, se habla de su creación 300 años antes de Cristo y por ahí por el año 900, 1000 de la era cristiana, para tomar la referencia, pues desaparecen después de 1200 años de dominio, ¿sí? De dominio de todos los grupos. De ahí se van propiamente hacia Tolan, en Tula, se crean los Atlantes, se crea propiamente la figura ya de algunas deidades importantes como Quetzalcóatl, pero se sigue manejando propiamente el control de los pueblos. El control de los pueblos,
a través de lo que era la deidad principal, de lo que era Tola, ¿no? Y lo mismo, se aplica propiamente el dominio a través del manejo espiritual, si no queremos decir el manejo ya religioso propiamente, que empieza a darse en ese momento. Pero una religión natural, una religión innata, una religión local, una religión endémica, podemos llamarla. O sea, religión que aquí se plasma, muy ajena a lo que era el cristianismo. El cristianismo estaba en otro continente en ese momento. Lo mismo se habla de que bajan de Aztlán, de lo que hoy es Texas, de lo que hoy es lo que era de México, el territorio que hoy es parte de Estados Unidos. Se juntan los grupos, bajan, acaban con Tolan, eh, lo que se llama el ejército de Jaguares y el ejército de Caballeros Águila. El de Jaguares, bueno, se va hacia el sureste o hacia el sur propiamente de nuestro país, propiamente ahí en la contemplación de los mayas, pasan por Morelos y dejan por ahí varios vestigios. Y el caso propiamente de los águilas, pues se vienen a la tierra prometida, donde se dice que una serpiente iba a devorarse, perdón, una águila se iba a devorar una serpiente y que tenía que crear ahí el nuevo pueblo porque así lo determinaban las deidades. Bajo ese sistema de organización de mucho aprendizaje, le estoy hablando por el año 1200, después de 1500 años de conocimiento arquitectónico que pulieron mucho los toltecas y que propiamente los teotihuacanos lo desarrollaron a través de la astrología y de muchas otras ciencias, que hoy le llamamos ciencias, que en ese momento no eran como tal consideradas, pero eran estudios que después nos los fuimos acomodando para nombrarles de alguna manera. Ahí ya había aspectos teológicos, había aspectos de política, de organización, ya había un sistema de cómo elegir propiamente al sustituto o quiénes eran posibles candidatos, llamémoslo así, a ocupar el lugar del gran Tlatoani, ¿no? Se llega a México, se construye eso que todavía los mexicanos no alcanzamos a entender, esa grandeza de lo que llamamos, seguimos llamando aztecas, de los mexicas, de los mexicanos, o sea, esa capacidad a través del dominio espiritual y la fuerza política que teníamos de poder crear un mundo, ¿sí? En referencia a un cosmos en el Cerro de la Estrella y en relación a un sistema de chinampas de arquitectura de primer nivel en ese momento, sin tener la referencia de los europeos ni de los, bueno, no quiero decir nombres, de otros lugares, ¿sí? Que se decían que son los que conquistaron a México, ¿no? Llegamos al año 1500 y ¿qué es lo que pasa? Llega el cristianismo, se descompone ese sistema político que ya teníamos, se descompone ese sistema religioso que ya teníamos, llega el español apoyado en ese momento por los que habían estado sometidos por muchos años, que eran pueblos de aquí de México, como los tlaxcaltecas, como los chichimecas. Es decir, era gente que estaba inconforme con el sistema de gobierno y el sistema de imposición de religión que en ese momento teníamos. La espiritualidad estaba presente, claro que sí, porque en todo lo que eran los rituales, la aparición propiamente del sonido del caracol, de los tambores, de los rituales de sacrificio, todo aquello ahí estaba la espiritualidad presente como un acto ritual, como un acto ritual que, insisto, los mexicanos deberíamos de saber más de ello, porque es parte de la espiritualidad real que tenemos. Si bien es cierto, aceptamos respetuosamente, como yo lo hago, nuestra religión católica, porque fue lo que nos dieron nuestros ancestros en este caso, o que nos permitieron nuestros ancestros, pero hay que recordar que ese sistema político no fue en vano. El sistema político fue negociado propiamente, ¿no? En la Plaza de las Tres Culturas que hoy llamamos, en lo que es la iglesia de Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, recuerden que es el apóstol de los navegantes, el que lo trajeron los españoles propiamente aquí, ¿no? Y se negoció propiamente el sistema, propiamente qué iba a hacer ahora. El sistema gubernamental, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer el sistema religioso para poder seguir teniendo, llamemos, esa conjunción que siempre ha existido? En ocasiones decimos a Dios lo de Dios y al Estado lo del Estado. No es cierto. Vivimos en convivencia permanente. Pero ahorita les platico por qué esa convivencia no ha sido tan pura como quisiéramos.
se da la conquista, se juntan los grupos, ¿sí? Se crea el convenio, llamémoslo así, de dónde crear las iglesias, ¿no? Llegan los sanfranciscanos, llegan las teresitas, llegan todos los dominicos y los segmentos que ya estaban desarrollados en Europa vieja a implantar probablemente el catolicismo, a garrote y sangre, ¿sí? Pero lo permitía propiamente el conquistado, pero el conquistado que estaba muy menguado no por el español, estaba menguado por algo que a lo mejor no hemos percibido, por el dolor, por el duelo que implicó que entre mexicanos nos matáramos, ¿sí? Por imponer un ideal que no era ni siquiera nuestro, que era el de lo que es propiamente el español, ¿no? Del que llegó propiamente, dizque enseñarnos otras cosas. No estoy hablando en contra de los hermanos españoles, porque bueno, estamos aquí porque también tenemos parte de esa sangre ya, ¿no? Y tenemos sangre de todos los continentes, nada más que bueno, tenemos que tener una referencia, si no nos volvemos loquitos. Se da ese convenio y empiezan a destruir las iglesias, perdón, las zonas arqueológicas, los monumentos históricos, y sobre eso empiezan a montar las iglesias, ¿no? ¿Quién hace las iglesias propiamente? Los mismos mexicanos, ¿sí? O sea, la que con una tecnología, si queremos verlo así, con un sesgo, que venía de Europa, pero lo hicieron los mexicanos, la ubicación la hicieron en torno a cómo estaban las pirámides en su mayoría. ¿Por qué? Porque ellos buscaban propiamente el ir a esa iglesia, el ir a adorar a ese Dios blanco, a ese Dios llamado Cristo, que es parte de la esencia de nuestra filosofía, en un lugar donde sabían que estaban abajo, o en los muros incrustados, o en las paredes, las deidades que ellos tenían. Es decir, se da una dualidad de religión. Se oraba en los diferentes dialectos, en lo que se castellanizaba todo, y de alguna forma ellos estaban pensando en la deidad de ellos, en el Dios de ellos. No estaban pensando en el nuevo Dios que había llegado. De ahí, bueno, si hablamos de santos y de todo lo que se creó después, nos pasamos toda la tarde o toda la noche platicando. Pero aquí lo que quiero es llegar a una primera conclusión. Dios y el Estado han estado siempre juntos si lo queremos ver así. Es decir, la teología y la política. ¿Qué pasa en la época, llamémoslos, del virreinato? Pues siguen teniendo privilegios la clase política, porque es un sistema de dominio, es un sistema de manejo de intereses, y los que de alguna manera se sacrificaron siguen sacrificándose. El, el mexicano no pasa a ser esclavo del español, pasa a ser esclavo de su propia raza, ¿no? Porque muchos de los que llegaron aquí, que no venían de Europa, y eran los capataces, y los capataces eran o mestizos o eran ya una combinación de esas sangres. Y por ellos éramos maltratados, porque ellos aceptaban el entendimiento propiamente de la luz divina del jefe, del cacique, del virrey o de quien quisiera nombrar, ¿sí? Porque la indicación de Dios es que fuéramos sometidos de esa manera. Es decir, su sistema político lo manejaban de esa forma. ¿Qué pasa posteriormente con lo que llamamos independencia, ¿no? Hace 202 años. ¿Nos independizamos de quién o de qué? Pues la política, o la conformación de un Estado ya estaba, la conformación de una religión ya estaba, ¿sí? Y seguimos en la misma, la mayoría de los mexicanos. No estoy dando quejas ni dando observaciones ni críticas, simplemente es un análisis global de cómo hemos estado unidos siempre, pero no hemos tenido esas condiciones de querer cambiar las cosas. Se da la revolución y nuevamente nos volvemos a golpear entre nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a quien le quitamos los latifundios, le quitamos las haciendas, pues también ya eran en su mayoría mexicanos y fueron haciendas creadas por nosotros. Y se creó la distribución de la tierra y viva Zapata, viva Villa y todo lo que se dio. Y finalmente, después de 102 años, ¿sí? ¿Qué pasa con esa revolución? ¿Qué pasa con esa independencia? ¿Qué pasa con esa conquista? ¿Sí? ¿Cómo hemos cambiado nosotros nuestro pensamiento espiritual?
¿Seguimos siendo los mismos mexicanos? ¿Somos diferentes? Hoy tenemos un país donde el 8% de mexicanos concentra su riqueza. Hoy son mexicanos y tienen concentrada la riqueza. Y el 92% estamos trabajando a diario. Y de ese 92%, 60 millones comen una vez al día. ¿Dónde está la política o la justicia social del gobierno en turno? Y no estoy hablando del gobierno en forma global. ¿Dónde está la justicia divina que nos dice una religión que nosotros adoptamos, que todos somos hijos de Dios? Ahí es donde tenemos que revisar propiamente el libre albedrío que tenemos de seguir multiplicando un sistema político, de seguir multiplicando un sistema religioso o de conectarnos directamente al espíritu y practicar una filosofía de vida libre. Una filosofía de vida libre como lo que es ciencia de la mente, que respetamos, si bien es cierto, las estructuras políticas, respetamos la organización del Estado y cumplimos con lo que el Estado pone. ¿Por qué? Porque, bueno, para poder pedir tenemos que dar. Pero también por el otro lado cumplimos con la cuestión religiosa, pero no olvidamos que nuestra trina divina está centrada en un gran espíritu, ¿no? Y ese espíritu se llama alma en cada uno de nosotros. Si globalizamos el comentario, ¿cuál sería mi segunda conclusión del día de hoy? En la medida que elevemos nuestra conciencia, nuestra espiritualidad va a crecer. En esa medida el sistema de gobierno lo podemos ir reestructurando y tendremos la habilidad de elegir libremente bajo ese sistema de organización que ya tiene el Estado, a quien consideramos que en verdad va a haber por el mayor bien de todos. Y seguramente en un estado de sueño ya no habrá corrupción, ya no habrá tráfico de influencias, ya no habrá riqueza acumulada, ya habrá lo que de alguna manera la mayoría de religiones dice, un paraíso para todos, un paraíso para los mexicanos. Por el otro lado, las estructuras religiosas de esa religión que nos trajeron se están despedazando. No está mal la teología del cristianismo. El hombre, el Estado ya contaminó al hombre que maneja la iglesia. En la iglesia ya también hay corrupción, hay pederastras, ¿sí? Hay desinformación. Y resulta, si lo queremos ver global, a nivel mundial, 5 familias concentran el ingreso. A nivel mundial, el Vaticano, un país, concentra toda la riqueza de una religión que es la principal del mundo, que es el catolicismo. Esas dos concentraciones tienen que, como un, llamémoslo, como un globito, reventar y esparcirse hacia el mundo. Esa explosión va a ser una explosión espiritual que nos va a permitir que tanto la religión que tenemos la mayoría de los mexicanos como el gobierno que tenemos la mayoría de los mexicanos busque esa igualdad y se dé esa equidad y se dé esa hermandad y se dé esa espiritualidad que seguramente muchos de los mexicanos han olvidado. Nos acostumbramos tanto a que nos maltraten, nos acostumbramos tanto a que nos sometan, que hoy sentimos que no valemos nada, que hoy pensamos que el único que nos hace diferentes o nos hace seres humanos es aspirar a la casa, al carro, a la comida, al centro comercial y a todo aquello que los que concentran el ingreso nos han dicho que es la vida. Da una revisión, hermano mexicano. Vete a las grandes ciudades y las grandes ciudades tampoco ya son de los mexicanos. Las grandes ciudades están ahora a través de una política internacional de globalización. Y oye, parte de la riqueza de México se está yendo a Corea del Sur, se está yendo a China, se sigue yendo a Estados Unidos. Les digo con nostalgia, no con tristeza. Observé el día de ayer tiendas y edificios de coreanos y chinos y en la banqueta los mexicanos vendiendo papas, vendiendo churros, vendiendo tortitas de nata. No es malo, pero bueno, ¿dónde está
ese coraje espiritual que tenemos que sacar los mexicanos para poder buscar ese equilibrio perfecto entre Dios y el Estado. Es cuanto en mi primera participación. Deseo que haya sido claro y mi idea no es generar una revolución de conciencia, es generar una visión de elevación de conciencia que nos permita ver más allá de lo que estamos viendo en este momento. Gracias, Raulito. Espero tu participación. Sí, no, pues, híjole, eh, toda tu plática en verdad nos fue llevando a través del tiempo y, y vemos, ¿no? Vemos que a través del tiempo siempre ha estado esto de la política y la espiritualidad, ¿no? La política simplemente por la organización que tenemos que tener, eh, pues todos los seres, ¿no? Y igualmente que la espiritualidad, de alguna forma tiene que haber esas organizaciones para alcanzar objetivos sociales, ¿no? Eh, de la población y todo esto. Algo importante que me llamó mucho la atención es el hecho de cómo ha evolucionado, ¿no? A través del tiempo la espiritualidad en cada parte, ¿no? O sea, cómo esa espiritualidad de alguna forma ha tomado un lugar en cada etapa, ¿no? Y no la podemos dejar, o sea, ¿cómo te diré? Es algo que es intrínseco, ¿no? O sea, está unido, no se puede trabajar con uno y dejar el otro, ¿no? Como sea, de alguna forma tienen que estar presentes para organizarse, ¿no? Para llegar a, no sé, una comprensión, un entendimiento. ¿Qué es lo que he visto? Yo llego ahorita con toda tu plática y todo esto a esa evolución, ¿no? Que ha tenido permanentemente este contacto, que algunas veces se ha impuesto más la misma espiritualidad que la política, eh, por los mismos pensamientos que va llevando uno, ¿no? Eh, pero verdaderamente lo que me llama la atención ahora, en estos momentos actuales, es precisamente esas aperturas que ha habido, ¿no? Tanto religiosamente, espiritualmente, políticamente, ¿no? O sea, cosas que no se permitían políticamente se están adoptando en este momento, ¿no? El detalle es eso, o sea, hemos vivido estos cambios a través del tiempo que creo ese es el temor, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante que una mantenga este desarrollo que otros, ¿no? Pero de alguna forma vemos que todo ha tomado forma, de alguna forma, ¿no? Ha tomado un lugar especial en cada época, en cada lugar, y que ahora tenemos esa oportunidad, ¿no? De crear esa nueva luz con este nuevo entendimiento, y lo estamos viendo con la ciencia, lo estamos viendo igualmente, ¿no? La ciencia y la espiritualidad, ¿no? Que también como que era algo que se tenía que trabajar separado y que verdaderamente llegamos al mismo punto, ¿no? Aquí también es lo que te digo, con la política y la espiritualidad. eh, Tenemos que llegar a un punto medio. Y en este momento creo que por esta apertura en nuestro país sobre esta política también, que de alguna forma ha dado un poquito más de apertura a la espiritualidad, que la ha tomado el mismo Papa, como nos estabas diciendo, ¿no? Su cambio, acá, o sea, la percepción que ahora tienen y de lo que hablan en las iglesias actualmente, ¿no? Cuando no hablaban de un Dios interno, ¿no? Hablaban de un Dios poderoso y que Él gobernaba todo, ¿no? Y ahora están ellos aceptando o están con esa idea de hacer esos cambios. Y lo vemos nosotros, si vamos a misa, ¿no? La forma que nos hablan los padres,
la forma en que se dirigen, y así mismo ahorita en la política, ¿no? Nuestro propio presidente, que a lo mejor parece incongruente, ¿no? Porque si en algún tiempo estaba la religión separada del gobierno totalmente, pues ahora él nos está hablando, ¿no? De espiritualidad también, ¿no? Y de alguna forma nos habla cuando le conviene o cuando llega a él algo importante, nos habla de la Biblia, nos habla nos habla hasta de del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, o sea, es algo que está pasando actualmente. Y es lo que dice, ¿no? Si muchas veces un partido de nuestro país fuerte, de alguna forma, nunca o se contuvo en algún momento de hablar de estos temas a a nivel nacional, hoy tienen la oportunidad de poder expresarse, ¿no? De esa forma que a lo mejor es lo que está espantando a la gente, ¿no? Porque es lo que dice, o sea, si algunas personas se contuvieron en algún tiempo y ahorita dan puerta y apertura a este nuevo entendimiento, ¿no? Que durante mucho tiempo aquí en México, pues con Juárez estuvo más mantenido oculto y que ahorita le den apertura, pues creo que ese es el temor, pero yo creo que aquí entramos nosotros con más fuerza, ¿no? O sea, es la oportunidad precisamente si sabemos cómo trabaja todo esto, eh, de centrarnos en el bien y como tú decías, en el desarrollo, ¿no? Y tomar esto como parte de la evolución y de ese reacomodo, ¿no? De que eh, se eleve esta conciencia. Realmente no dejarnos llevar por simples palabras, ¿no? Sino por este sentimiento de bien, de amor, ¿no? Hacia dónde nos puede dirigir. Eh, y creo que aquí entra mucho esta parte, ¿no? Si tenemos la oportunidad de hacer el cambio espiritualmente, ¿hacia dónde podemos apuntar? O sea, eso es creo que muy importante y que quizás muchas personas a lo mejor también como que están así como o pueden estar confundidas y los entendemos, ¿no? Pero realmente del lado espiritual vemos la gran oportunidad de hacer este cambio, ¿no? Y hacer, como tú dices, con alta conciencia, retomando todo lo que ha pasado a través del tiempo, pero sabiendo que es un paso evolutivo, pues siempre lo evolutivo va a traer algo mejor, ¿no? Siempre va a ser para algo mejor y creo que es la oportunidad que podemos tomar, ¿no? Pues este sería mi intervención, amigo. No, excelente. Yo creo que la conceptualización que has dado del tema es precisamente eso, ¿no? La combinación de Dios y el Estado se ha venido dando cada vez más. ¿Por qué? Porque ambas organizaciones ya entendieron cuál es su función que deben de tener, ¿no? El Estado sabe que tiene que respetar las religiones, que tiene que respetar las corrientes filosóficas para poder gobernar para todos. Las iglesias o las religiones, los grupos espirituales han entendido que tienen que estar involucrados en el Estado para cambiar esto, ¿no? El choque propiamente que pudo haberse dado en la historia de México, en los diferentes movimientos sociales que se tuvieron, yo creo que ahorita es un choque de pensamientos, pero de pensamientos con acción. No son pensamientos solamente de discurso, de retórica, de crítica, de juicio, sino son participaciones de ambos lugares, tanto de la política como del espíritu o de la espiritualidad o de las religiones, ese empate que hoy la teología y la política están teniendo, ¿no? Es un empate que es para el mayor bien de todos. ¿Y por qué es para el mayor bien de todos? Porque, bueno, no están permitiendo decir que nosotros formamos parte de ambos bandos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una cosa y otra? Es
por qué línea nos vamos, ¿no? ¿Cómo entendemos esa presencia del universo, esa presencia del cosmos, esa presencia de lo que llamamos Dios en nuestro quehacer diario, ¿no? ¿Cómo queremos a través de las herramientas que el Estado tiene y que la misma religión vivir una experiencia humana que nos lleve a la felicidad, que nos lleve a la plenitud, que nos mantenga en unidad, donde respetemos no solamente al altar, a la iglesia, al padre, al papa, al diputado, al senador, al presidente de la República, donde respetemos a todos y a todo, donde tengamos la visión de que tirar basura y luego decimos que la recojan, por eso pago mis impuestos. Yo creo que somos más ruines cuando hacemos eso que si guardamos nuestra basura y la colocamos en lugar que tenemos que colocarla. Si utilizamos menos reciclables, perdón, menos desechables, si hacemos cosas que sabemos que están maltratando a lo que decimos que nosotros pregonamos, que es la vida, ¿no? Por el lado de la religión, ¿qué tan congruente estamos siendo para ir a la iglesia? Entre lo que hago ahí y lo que hago en mi quehacer diario, ¿qué tanta congruencia hay? ¿Qué tanto cumplo para alimentar, probablemente para sostener a ese lugar que me da la espiritualidad o me da la tranquilidad? Es muy fácil criticar, es muy fácil enjuiciar, es muy fácil chismear de la religión o de la política, pero lo importante es ponernos en acción. Y la forma de ponerse en acción es redescubrir que tenemos un libre albedrío, que los que tenemos una herencia cristiana, tenemos una esencia crística, es decir, el Hijo de Dios está en nosotros, y solamente ese Dios, el que nosotros creemos, en el que nosotros sabemos que está ahí en el universo, que Él forma el todo, que es el creador de todo, va a tener trabajo a nivel terrenal a través de nosotros. Y no va a importar el gobernante, no va a importar la religión en la que estemos, simplemente es el trabajo con esa esencia crística que tenemos y que podemos de alguna manera decir que no somos Dios, somos parte de Dios o de su creación, pero sí podemos hacer ser ese Dios en movimiento. ¿Qué necesitamos nada más? Repitiendo la palabra, elevar nuestra conciencia, percibir que además de lo que nutre nuestro cuerpo, además de lo material, que de alguna manera nosotros hemos elegido que llegue o por el cual trabajamos a diario, existe una mente que nos dice que tenemos que ser felices, que tenemos que ser congruentes, que tenemos que amarnos unos a otros, que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y todo esto regulado por un espíritu, por un alma, que además es prestada. La tomamos cuando nacemos y la regresamos en nuestra transición o cuando morimos. El cuerpo crece, se desarrolla y se degrada. Polvo eres y en polvo te convertirás. Lo que nos puede hacer felices es esto, la mente. Por eso ciencia de la mente es nuestra filosofía y nos permite lograr que esa trina divina esté en equilibrio. Y esa es nuestra atención mayor. Respetamos la política, respetamos todas las manifestaciones teológicas o espirituales y por supuesto buscamos la congruencia permanentemente entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Muchas gracias por su escucha. Deseo que nuestras palabras no incomoden a nadie, solamente lo que buscamos es compartir o dar una visión diferente de lo que es hoy nuestro hermoso país llamado México. Muchas gracias, buenas noches. Así es. Pues fíjate que esto es muy, muy bonito y esta es la oportunidad, ¿no? Que tenemos de poder expresarnos y poder, de alguna forma, eh, que salga nuestro sentir, ¿no? Que salga, ¿no? Todo lo que vamos llevando actualmente y lo que estamos viviendo, ¿no? Porque es parte de este entendimiento. Nos podemos cerrar, pero es lo que pasa.
muchas veces es lo que quieren, ¿no? No quieren escuchar a todos y es nuestra oportunidad, ¿no? De poder hablar, de poder expresar, porque hemos escuchado tanto, han prometido tanto, que ya, la verdad, eh, como decía Martín, ¿no? Y nos damos cuenta que es el actuar, ¿no? Es poner en práctica todo. ¿Quién verdaderamente está en la práctica, ¿no? No está simplemente en la promesa, en la palabra, en la expresión, sino quién está tomando verdaderamente acciones, ¿no? Así como lo hemos nombrado, ¿no? El mismo Papa, eh, los mismos políticos, ¿no? Que están en la acción y verdaderamente están trabajando para este cambio que se está viendo, ¿no? Y pues también nosotros de alguna forma, al tomar la mejor elección entre esta política y espiritualidad, pues también nuestra actividad, ¿no? Ese hecho de simplemente, como decía Martín, ¿no? Esa basurita, ponerla en su lugar, ¿no? O sea, y de ahí partir, ¿no? Con verdaderamente con acción, ¿no? Con esa participación en la política también, porque no, pues yo no voy, ¿no? No estoy de acuerdo y dejo que voten otras personas, ¿no? No, hay que tomar acción y estoy de acuerdo con esto y adelante, ¿no? Entonces esa es la parte importante, creo que hay que actuar. Y pues gracias amigo, verdaderamente pues un placer y más que nada este programa, ¿no? Que nos permite podernos expresar y nos permite tomar así estos temas que también pues de alguna forma si ustedes sugieren algunos temas, pues estamos abiertos para esto, ¿no? Bueno, amigo, entonces, como gustes, si quieres hacer comerciales, adelante, si no, podemos cerrar como tú gustes. No te oímos. Tienes cerrado tu micrófono. Vamos a cerrar por hoy, ya fueron muchos conceptos que dimos. Perfecto, Gracias. entonces, pues te invito a cerrar con una bendición, amigo. Claro que sí, les invito a que ahí en el lugar sagrado que estemos, donde quiera que nos hayan escuchado, relajen su cuerpo, su mente, pónganla en el aquí, en el ahora. Olviden todo lo que hicieron hoy, olviden todo lo que les falta por hacer y solamente piensen en que en la parte alta de su cabeza hay una conexión divina, hay una conexión sagrada, hay una luz de vida que se llama espíritu. En esos tres cuerpos entendamos el día de hoy que todo esto que hemos escuchado lo agradecemos, que el gran pensamiento colectivo de la humanidad nos haya permitido bajar estos conceptos, que la mente universal nos haya permitido poder ir articulándolos y compartirlos con ustedes. Agradecemos mucho la escucha de ustedes, agradecemos mucho la presencia de nuestro director espiritual de Samadhi Raúl y de todas aquellas gentes que forman parte o practicantes y ministros y directores que forman parte de nuestra comunidad y muy en especial a aquellos que han decidido colaborar con Samadhi en este periodo que tenemos de trabajo en el 2023. Agradezco asimismo la salud de Raúl, la salud propia y la salud de todos los que nos han escuchado hoy. Sé que esta noche es muy bendecida, es una noche casi de octubre, estamos a 29, tenemos una luna espectacular donde se manifiesta el espíritu del universo. Les invito a que se den la oportunidad de verla y que observándola, el gran Dios en el que ustedes creen, bendiga ese descanso. Mi palabra, de alguna manera, es una palabra y escrita, solamente cerramos diciendo, así es, amén. Y así es, amén. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Más pronto. Nos vemos pronto. Bye.